Bienvenido a la lección número 2 titulada Propiedades de la materia, presentada por el ingeniero Orlando Aguilar. Todo tipo de manifestación de materia contiene un conjunto único de propiedades características que me permiten reconocerla o distinguirla de otras sustancias. Cerca del siglo XVIII, a Lavoisier se le ocurrió medir la cantidad de las sustancias, la masa de los recipientes de sus experimentos y lo que obtenía una vez lo realizaba. El estudio de estas características permitió a través del tiempo obtener información valiosa de cada una de las sustancias y determinar tipos de propiedades que presentaban cada una de ellas. El color, el volumen, la densidad, la longitud y la masa son algunos ejemplos de propiedades de la materia, las cuales las podemos clasificar generalmente en dos tipos: las propiedades físicas, que se pueden medir sin cambiar la identidad ni la composición de la sustancia, y como ejemplo tenemos la masa y el volumen. Y las propiedades químicas, que describen la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar para formar otras, como ejemplo la inflamabilidad, que es la capacidad que tiene una sustancia para arder en presencia de oxígeno. Dentro de estos dos tipos de clasificaciones también podemos encontrar las propiedades extensivas o generales. Estas propiedades van a depender de la cantidad y de la forma de materia. Además, son comunes a toda manifestación de la materia. Dentro de los ejemplos de estas propiedades podemos encontrar la longitud y el volumen. Las propiedades extensivas se caracterizan porque no me permiten identificar una muestra de materia de otra, ya que si yo tengo un bloque de material que me mide 200 kilogramos y ocupa un volumen de 26 metros cúbicos, con solo medir estas dos propiedades no podemos determinar si este bloque de material corresponde a hierro, aluminio o a otro tipo de sustancia. Para ello necesitaremos determinar otros tipos de propiedades, las cuales son las intensivas o específicas, que ya van a estar determinadas por la estructura interna de las sustancias. Es decir, que estas propiedades son particulares para cada una de ellas y se puede decir que es como una huella digital. Estas propiedades no van a depender de la cantidad de sustancia, por ello si yo mido la densidad a 1 gramo de sustancia, me va a arrojar el mismo valor que si determinara esta propiedad a 100 gramos de esta sustancia. Otros ejemplos además de la densidad son la solubilidad, el punto de ebullición o de fusión. Algunas de las propiedades que más utilizaremos en este curso son la masa, el volumen y la densidad. La masa corresponde a la cantidad de materia que posea la sustancia. Esta propiedad siempre va a permanecer igual sin importar los cambios de los estados físicos en la cual se encuentre, ya sea sólido, gas o líquido, ni tampoco va a variar con la temperatura a la cual se presenta. Se puede medir con ayuda de algún instrumento llamado balanza. El volumen hace referencia al espacio que ocupa la sustancia, es decir, su tamaño, y a diferencia de la masa no va a permanecer siempre constante. En los sólidos y líquidos va a depender de la temperatura debido a que se pueden sufrir contracciones o dilataciones, y en los gases, además de la temperatura, puede sufrir cambios debido a la presión. Para determinar el volumen vamos a referenciarnos al estado en el cual se encuentra el objeto. Si el estado el cual es sólido, vamos a presentar dos casos: que el sólido sea regular o sea irregular. Para los sólidos regulares vamos a contar con fórmulas matemáticas ya establecidas dependiendo de la forma geométrica de la cual me presente el objeto. Por ejemplo, si tenemos el objeto en forma de cubo, para determinar su volumen podemos multiplicar uno de sus lados o aristas y elevarlo al cubo. Ya si el sólido se presenta en forma de cilindro, podemos encontrar la ecuación que vemos en la diapositiva, la cual me relaciona el radio y la altura del cilindro. Por su contraparte, si es un sólido irregular, nos referenciaremos al método de desplazamiento, el cual nos dice que el volumen del sólido será igual al volumen desplazado o desalojado del líquido en el cual se sumerge, y para ello necesitamos contar con un recipiente que esté graduado. Para hallar el volumen de líquidos es un poco más sencillo debido a que se encuentran y se disponen laboratorios de instrumentos ya graduados y específicos como las probetas o los balones aforados, que me permiten expresar esta propiedad en algunas unidades como mililitros, litros y centímetros cúbicos, cuyas conversiones utilizaremos y estudiaremos en la lección 4 de este módulo. Si necesitamos determinar el volumen de un gas, vamos a depender exclusivamente del recipiente que lo esté conteniendo, debido a que los gases poseen una propiedad de expansión. Para determinar el volumen nos podemos ayudar de la ley de los gases ideales y necesitaremos saber algunos valores adicionales como la temperatura y la presión a la cual se encuentra el recipiente.
Por último, la propiedad que utilizaremos más en este módulo es la densidad, la cual corresponde a una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado, es decir, la cantidad de masa que encontraremos por unidad de volumen. La densidad, como depende del volumen, también va a variar con la temperatura y siempre se debe especificar la temperatura a la cual es hallada la densidad. Si por ningún lado nos referencia la temperatura a la cual se halla la densidad, asumimos que la temperatura es una temperatura ambiente o de 25 grados Celsius. La fórmula que encontramos en la diapositiva es la indicada para hallar la densidad, la cual me relaciona masa sobre volumen. Recordemos que la densidad es una propiedad intensiva y no va a depender de la cantidad de sustancia que yo tenga de alguna sustancia.